Ex more Dei mystico, sebemus hoy Feliz domingo para todos. Es ya el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Desde la antigüedad, este domingo era llamado Domingo de la Alegría, porque era una invitación a alegrarse ante la proximidad de la fiesta de la Pascua, a alegrarse porque era una especie de receso en el largo camino cuaresmal y penitencial. Por eso, en este domingo continuamos con nuestras catequesis bautismales que escuchamos en la palabra de Dios. Escuchamos hoy el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, en el cual se nos narra Jesús que se encuentra con aquel hombre ciego de nacimiento. El Evangelio nos dice que Jesús ve pasar a un ciego de nacimiento. Jesús lo ve y se detiene. Aquel hombre seguramente había sido visto por decenas de personas, cientos de personas. Aquel hombre que se ponía a pedir limosna había sido visto muchas veces, pero Jesús no solamente lo ve, sino lo ve y se detiene. Qué importante recordar que donde se manifiesta la debilidad humana, ahí se detiene Dios, ahí se detiene Jesús. Sus discípulos le preguntan a Jesús que ¿quién pecó para que éste naciera así? ¿Él o sus padres? Porque desde la antigüedad había esa concepción al relacionar alguna enfermedad con algún pecado. Si tienes esta enfermedad es porque algún pecado has de haber cometido. El profeta Ezequiel ya en su libro nos dice que ¿por qué en Israel repiten este refrán? Los padres comen las uvas y a los hijos se les cae la dentera. Precisamente acentuando la responsabilidad personal. ¿Quién pecó? Sin duda alguna que también es algo que en nuestra actualidad muchas veces lo hemos escuchado. ¿Qué pecado hice yo para que me sucediera esto? ¿Qué es lo que estoy pagando? Y no es así. Jesús dice que este hombre ha nacido así para que en él se manifiesten las obras de Dios. Y es que muchas veces cuando uno busca culpables, en el fondo es para liberarse de una tarea. Hay muchos pobres, bueno, la culpa la tiene la corrupción. Hay minusválidos, bueno, la culpa las tiene Dios. Hay una persona con capacidad diferente, bueno, que lo cuide su familia. Muchas veces nos excusamos fácilmente cuando nosotros encontramos culpables. Por eso Jesús lo ve y se detiene. Jesús va precisamente a dirigirse a aquel hombre, no solamente para devolverle la vista física, sino precisamente para que en él se manifiesten las obras de Dios. Jesús, desde el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, se muestra como aquel que es la luz del mundo. Y por eso nuevamente dice, mientras esté yo en el mundo, yo soy la luz del mundo. Aquel hombre ciego de nacimiento representa precisamente a la humanidad, que muchas veces permanece en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la ignorancia respecto a Dios. Y entonces Jesús se detiene, hace saliva y con tierra y eso hace un lodo para untárselo en los ojos. Leía un hermoso comentario bíblico que decía, Jesús ha hecho lodo para untarle en sus ojos. Y es que es una forma de recordar que el hombre ha sido hecho de lodo, ha sido hecho de barro. Es para demostrar la debilidad humana que se muestra cuando de manera especial el hombre está sumergido en las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Por eso Jesús hace lodo y le manda a aquel hombre a que se lave. Es decir, aquel hombre que está ciego todavía tiene algo más. Jesús le ha puesto lodo. Y Jesús le manda, ve y lávate a la piscina de Siloé. Es decir, Jesús quiere sacarlo de sus tinieblas precisamente también valiéndose de aquel hombre. Aquel hombre tuvo que llegar, no dice el Evangelio cómo, pero tuvo que llegar a la piscina de Siloé. Seguramente preguntando, seguramente diciendo, ¿dónde está? Seguramente auxiliándose de los demás.
pero Jesús lo saca y lo envía a aquella piscina para que recobre la vista. Al recobrar la vista, aquel hombre, en medio de este relato vivo, va progresivamente conociendo quién es el que le ha devuelto la vista. Y es que debe ser también nuestro conocimiento progresivo de Dios. Nunca acabamos de conocer a Dios. Para aquel hombre que es interrogado una y otra vez por las autoridades de los judíos, ¿quién te ha dado la vista? ¿Qué es lo que te ha hecho? Aquel hombre comienza diciendo, el hombre llamado Jesús. Para él solamente es un hombre que se llama Jesús. Únicamente ha escuchado su voz. No sabe más, porque no tenía su vista, luego no le podía ver. Solamente conocía su voz. Pero después le preguntan, ¿y qué piensas que es? Es un profeta. Después dice, es un enviado de Dios. Y finalmente lo reconoce como el Hijo de Dios. Finalmente Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea? Yo soy el que habla contigo. Y aquel hombre se postra y lo adora. Y es que es precisamente el proceso de nosotros mismos. Nosotros muchas veces hemos conocido a Dios de oídas, de tradición, por herencia, porque así nos han dicho o inculcado en el hogar. Y solamente nos quedamos en eso. Pensamos que vemos, que conocemos completamente a Dios y en el fondo tenemos una ignorancia tan grande de quién es el Señor. Así aquel hombre. Primero sabe únicamente que es Jesús. Después es un profeta. Después es un enviado y finalmente es un adorador de Dios, porque Jesús se le revela, yo soy. De manera entonces que este proceso que ha tenido el ciego de nacimiento es una invitación para que nosotros también salgamos de nuestras tinieblas, salgamos de nuestra ignorancia. Decimos nosotros un refrán, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Y es que efectivamente, las autoridades de aquel tiempo de Jesús así se muestran, como puede ser que aquel hombre te haya devuelto la vista. Y una y otra vez le preguntan. Ellos permanecen precisamente en su ceguera, porque ignoran, porque no quieren ver lo que Jesús ha hecho. No quieren ver la manifestación, los signos que Jesús ha realizado para decirnos, yo soy el Hijo de Dios. De manera entonces que Él, Jesús, viene para que nosotros curemos nuestra ceguera, para que nosotros, iluminados por la luz de la fe, iluminados por el resplandor de su gloria, dirá hoy San Pablo, también nosotros lleguemos a ser luz. La fe, en ese sentido, no es algo que ciega. La fe no es algo que obscurece, no es ningún obscurantismo. La fe, como dirá Santo Tomás de Aquino, es la perfección de la inteligencia. El hombre se confía plenamente en Dios. No es porque sea débil, sino es precisamente porque quiere perfeccionar su ser, tomando la imagen de aquel que le ha creado. Hermanos y hermanas, terminemos esta sencilla meditación recordando las últimas palabras que aparecen hoy en la segunda lectura de San Pablo. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Sigamos a Él, que es la luz. Sigamos a Él, que es el camino. Y que Él mismo nos conduzca hasta el Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Ex moreno dimisti